Chao. Dale ahora. Mi mamá. Hola, hola. Ya. Bendito buen Padre que está en los cielos, en esta hora vamos ante su gloriosa presencia. Con gratitud en nuestro corazón, en este día, Señor, es el último día de clase y le rogamos que en su misericordia nos sea bendito para poder aprender un poquito más cada día, Señor amado. En esta hora dele gracias a Esteban, Señor, bendígale grandemente por el tiempo dedicado, Señor, durante estos últimos meses, a poder enseñarnos, Señor, acerca de un poquito más para poder aprender de su palabra. Bendígale a él, bendiga a su familia y también por misericordia a cada uno de los que tenemos interés de aprender, Señor amado, de aprender el conocimiento para poder aprender de su palabra. Bendíganos desde el cielo en esta hora. Guarde nuestros corazones, Señor amado, para nunca creernos más, sino que siempre con humildad poder saber y poder aprender, porque así le conoceremos más, mi amado Dios, que es lo único que nos motiva, conocerle a usted, el amado de nuestro corazón. Se lo rogamos e imploramos todo, por amor y misericordia, en el nombre glorioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ya. Esteban, ¿cómo sigue tu papá? Bien, ya está peleando, Sí. así que está bien. Ah, ya, perfecto. No, está como toro. Por lo menos eso me dice él, pues así que hay que creerle. Ya, Ahora, exacto, sí. antes de empezar, quiero compartir con ustedes algo que escuché esta semana del profesor Antonio Mentue en su canal de YouTube. Y que va muy de la mano con todo lo que hemos aprendido. O sea, no se podría entender esta interpretación en torno a Judas Iscariote sin entender, por ejemplo, el significado de los celotes y de los escribas. De los escribas que lo vamos a ver con mayor profundidad hoy día. Fíjese que nosotros sabemos, casi por cultura general, que Judas Iscariote traicionó a Jesús porque era amante del dinero y era pecador. Y siempre, bueno, de hecho en la Biblia él lo usan de ejemplo como tal, o sea, y de hecho se encarga los evangelios de decir de que él, por ejemplo, cuando María Magdalena derrama perfume en sus pies de 300 denarios y él dice, oye, hubieran vendido ese perfume y la plata lo hubieran usado para los pobres, claro. Y se encarga de decir el escritor que no lo dice porque él haya tenido algo de bondad en su corazón, sino porque él era ladrón, o sea, se encarga de decirlo sin rodeo. O sea, y nosotros siempre quedamos con la idea de que Judas Iscariote traicionó a Jesús simplemente por esa razón. Pero a mí me llama la atención pensar de que traicionar a alguien con el que estuvo tanto tiempo a su lado, viviendo, conviviendo, a pesar de ser ladrón, traicionarlo por unas cuantas monedas, seamos sinceros. A ver, vamos a ver de que a los escribas, en particular a los más especiales, era bien visto para los judíos hacer donaciones y limosnas, en especial a los escribas, porque los escribas, como está escrito, no pueden percibir ingresos, viven de las donaciones. Entonces imagínense, estamos hablando de una persona de que alimentó a 5.000 personas sin contar mujeres ni niños. O sea, es cierto de que en varios lapsos de su vida estuvo solo, él mismo declara que no tenía dónde dormir porque era la realidad de los escribas, pero convengamos también de que tenía muchos seguidores a los cuales impactó. Entonces, más de algún seguidor de esos 5.000, sin incluir mujer y niño, probablemente donó. Entonces, Judas Iscariote, que era el que llevaba, era como el tesorero del grupo, probablemente tenía una bolsa muy abultada y quizás no necesitaba el dinero del Sanedrín, unas cuantas monedas para traicionar a una persona como Jesús. Entonces, uno se pone a pensar, bueno, entonces, ¿por qué lo traicionó? Y lo que dice este profesor, que no digo que sea verdad, pero de verdad es un punto de vista demasiado interesante, dice que Judas traicionó a Jesús porque fue el primero de todos sus discípulos en entenderlo. Y fíjese lo loco que dice, fue el primero de los 12 discípulos en entender a Jesús. ¿Por qué? Porque todos los apóstoles esperaban a un Mesías que los iba a liberar del imperio romano.
Y resulta de que Judas Iscariote era celote. Ustedes que están con el micrófono abierto, me imagino que me podrán responder cuáles eran los celotes. Los celotes era uno de los 4 grupos que encontramos como parte de los asidios que de la guerra de los macabeos, que eran como los más revolucionarios, estos que eran capaces de irse al arma, lo que nosotros llamamos en algún momento los comunistas judíos, como un poco para entenderlo, los más guerrilleros. Entonces, obviamente Judas cuando lo llama a sígueme el Mesías, claro, le dice, no, es el Mesías el que te pide que lo sigas, claro, él piensa en el Mesías que los celotes esperaban, pero él fue el primero en darse cuenta de que el mesianismo de Jesús iba por otro lado. ¿Se entiende? Entonces llama muchísimo la atención el hecho de que este punto de vista, y Judas Iscariote era celote, y como tal él entendió de que el mesianismo de Jesús no era el mesianismo que estaban esperando. Recuerde que los apóstoles, incluso cuando ya Jesús había resucitado y estaba ascendiendo a los cielos, le dice, cuando estaba a punto de ascender, le dicen, bueno, ¿y ahora vas a restaurar Israel? Y entonces, como ya pues, entiendan de una vez, pues, o sea, ya, entonces fue necesario que viniera el Espíritu Santo para que recién ahí entendieran qué tipo de mesianismo en realidad era el de Jesús, porque hasta cuando él resucitó y ascendió todavía no lo entendían muy bien. Y el primero en darse cuenta de esto fue Judas. Entonces, un poco cuando se dio cuenta de esto, ¿qué dijo? Oye, ya este hombre no es el Mesías que estamos esperando, hay que sacarlo del camino antes que siga perturbando al pueblo con su enseñanza totalmente fuera de atemporales con respecto a la Torá y al Talmud. Entonces ahí cuando complota con el Sanedrín, obviamente cambió una moneda que insisto, creo que según lo que creo yo, esto es muy personal, ni siquiera lo dijo él, yo creo que no eran necesarios, porque él tenía llevaba la bolsa de las monedas, sin duda tenían gastos, pero lugar al que iban tenían donde, cómo moverse, comer, quedarse, no tenían una almohada fija, sin duda, pero sí recibían eh, donaciones, como lo vamos a ver hoy día, que era propio de los escribas. Y claro, quería sacarlo del medio, pero cuando se dio cuenta que el Sanedrín, la intención de ellos no era sacarlo del medio, sino derechamente matarlo, ahí fue cuando él se arrepintió y era como, oye, yo no quería esto, o sea, yo quería que lo sacaran del camino, no que lo mataran. Y ahí fue cuando le vino todo el arrepentimiento. Eso es lo que es la interpretación que tiene él, que es cierto, no sé si sea verdad, pero sí no deja de ser interesante. ¿Y por qué? Y más para nosotros, porque a diferencia de quizás la postura popular, esta postura no la podríamos enseñar en la iglesia porque le aseguro que los hermanos no la entenderían. Pero gracias a Dios nosotros después de 2 estudios bíblicos podemos entender por qué por qué Jesús no tenía donde recostar su cabeza, por qué vivían de donaciones, que bueno, eso quizás no lo sabemos tan a fondo, pero lo vamos a ver hoy día con mayor cabalidad, y por qué Judas siendo celote fue capaz de traicionar a Jesús. Quizás no es la verdadera razón, pero siendo una interpretación la podemos entender a la luz de lo que hemos aprendido hasta ahora. Así que esto no ha sido en vano, hermano. Hemos aprendido y todo es para la gloria de Dios. Ando con la cabeza medio bombeada, así que me voy a dedicar, Dios quiera, solamente a leer. Así que partimos con esto. Este estudio bíblico, que teóricamente no debió existir, partió de la necesidad de ampliar esta diapositiva, que en realidad fue quizás de flojo. No fue de flojo, fue porque me iba a faltar tiempo, y de hecho me faltó tiempo. Pero hablar de esta diapositiva en 5 minutos es irresponsable. De hecho, especialmente porque más de alguna vez le dije, cuando veamos de las mujeres, cuando hablemos de las mujeres, y nunca le hablé de la mujer, entonces tenía que reivindicarme y no quedar como mentiroso. Así que vamos a hablar hoy día de todos estos puntos. Los esclavos, en especial los paganos. La semana pasada vimos la diferencia social, jurídica que había en torno a los esclavos judíos y también de los esclavos que se emancipaban. Ahora vamos a ver esclavos paganos, en particular paganos, y los jornaleros, cómo vivían ellos. Cuando hablemos de los tratos bajos de la población, vamos a hablar de los escribas, los limosneros, y ahí vamos a introducir también algo de los enfermos, que Joaquín Jeremías no les da mucha luz a esto porque los combina, como que combina a los limoneros con los enfermos. Pero nosotros algo comentamos la semana pasada en cuanto a los leprosos,
y cuando veamos hoy día nos vamos a dar cuenta que la posición social entre limonero y enfermo no es muy distinta. Luego seguiremos con los samaritanos y terminaremos con lo prometido deuda a mujeres, desde el punto de vista de Joaquín Jeremías. ¿Ya? Partamos. Los esclavos paganos, en mucho texto, así que me voy a dedicar prácticamente a leer. El grupo de población que ahora vamos a examinar es, descendiendo en la escala social, el de los esclavos paganos. Aquí ya estamos hablando de el último eslabón. Este grupo se encontraba en una situación intermedia especial. ¿Por qué? Porque estaba en relaciones estrechísimas con la comunidad judía, pero no eran contados con ellos. Se ha dicho que la esclavitud apenas había estado en uso en el judaísmo del tiempo del segundo estado. Esto es totalmente falso. Ciertamente la Palestina del tiempo de Jesús no está constatada la existencia de industrias que ocupasen un gran número de esclavos, empresas que ocuparan esclavos, tampoco hay apenas latifundios cultivados por esclavos en una gran escala, o sea, no vamos a encontrar parcelas, por decirlo de alguna forma, empresas que tengan esclavos trabajando en ellas. Pero sí encontramos dentro de los esclavos paganos un gran número de esclavos domésticos de origen pagano, en gran número, en las casas de los notables de Jerusalén. Hay que recordar aquí en primer lugar la corte herodiana. Esto cuando nos volvamos unos diapositiva atrás recordaremos que el servicio de la corte herodiana era millonaria mucho, pero era centenaria, o sea, tenía muchísima gente en el servicio, solamente recordemos que en la guardia tenía 500 personas y en el servicio tenía otras 500, o sea, y entre ellos, gran parte de ellos eran esclavos paganos. Hay que recordar en primer lugar entonces la corte herodiana y después la casa de las noblezas sacerdotales, donde había igualmente numerosos esclavos. Los esclavos de ambos sexos se compraban o bien nacían en la casa. Podría ser que los mercaderes de los esclavos que llevaban su mercancía al mercado de esclavos de Jerusalén viniesen sobre todo de Fenicia. El precio de los esclavos variaba según la edad, el sexo, las cualidades o defectos corporales y espirituales. Las circunstancias ejercían también su influencia. Los periodos de guerra aumentaban la oferta y bajaban los precios. En tiempo de paz subían. ¿Ya? Ahora, la situación social de estos esclavos paganos en comparación al resto de los judíos. Una descripción de la situación social de los esclavos paganos debe partir del hecho de que eran propiedad total de su dueño. El esclavo no podía poseer ningún bien. Es su dueño quien percibe el fruto de su trabajo y lo encuentra. Lo que se le da, lo que percibe en compensación de una herida recibida o de una humillación sufrida. En una palabra, todo lo que es suyo, incluso sus hijos, pertenecen a su dueño. Como cualquier otro objeto poseído, puede ser vendido, regalado, dado en garantía, declarado sagrado y constituye una parte de la herencia. Esta situación, como donde quiera que reinaba la esclavitud, que era muy común en el antiguo tiempo, traía consigo sobre todo el que los esclavos varones estuviesen privados de protección ante los malos tratos, castigos, servicías, y que las esclavas tuviesen que someterse a los caprichos sexuales de sus dueños. Sin embargo, esta es la diferencia notable que se produce en el antiguo tiempo en el pueblo judío. Sin embargo, la suerte de los esclavos era en conjunto mucho más humana que en otras partes del mundo antiguo. Según hemos visto, ciertas mutilaciones causadas por el dueño a su esclavo en presencia de testigos llevaba consigo la emancipación del esclavo en virtud de la interpretación de Éxodo 21 del 26 al 27, interpretación liberal en su época. Además, ese era al menos el derecho teóricamente en vigor, el dar muerte premeditadamente a un esclavo, si éste moría en el espacio de 24 horas, debía ser castigado por ser un asesinato con la condena a pena de muerte. Eso quiere decir que hasta cierto punto, y la verdad un punto bastante lejano, los esclavos en el judaísmo estaban protegidos por lo menos de ciertos tratos humillantes. Por ejemplo,
mutilaciones o la muerte. Un dueño de esclavo no podía matar sin más a un esclavo porque podían matarlo a él. O sea, eso un poco ayudaba al esclavo a sentirse un poco más seguro dentro de la comunidad, que, insisto, no era mucho, pero algo era en comparación a otras civilizaciones. Los esclavos paganos de ambos sexos que se convertían en propiedad de un judío estaban obligados a tomar un baño para hacerse esclavos. Si el esclavo era mujer, este baño significaba la conversión al judaísmo. Los esclavos varones debían realizar esta conversión sometiéndose además a la circuncisión. El esclavo pagano era siervo, pero circunciso. Eso explica la equívoca y especial situación en que se encontraba. Por la circuncisión era hijo de la alianza, pero como no era liberto, no era miembro de la comunidad de Israel. Es decir, vivía en el limbo judío. Había sido separado de la comunidad de los paganos, pero no había entrado en la comunidad de Israel. Esta equívoca situación determinaba que sus deberes religiosos y sus derechos, unos y otros, estaban limitados por la consideración de los derechos de su propietario. Esto recuerda mucho cuando hablaba también, no sé si tenga que ver de lo mismo, de hecho no tiene que ver con lo mismo, pero me recuerda, por ejemplo, cuando Jesús le reclama a los fariseos, los hay de los escribas y hay de los fariseos, y dice que andan por todos lados buscando gente para hacer prosélitos, pero una vez que se convierten al judaísmo, les colocan una carga más pesada de las que deben, de las que pueden llevar. Y recuerda un poco esto, o sea, el esclavo lo circuncidaban por el solo hecho de pertenecer al hogar de una familia judía, pero no eran parte eran como eran de la alianza, parte de la alianza, parte de la promesa de la alianza, pero no eran parte del pueblo. Entonces vivían en un limbo un tanto ridículo. Dice, es preciso tener ante los ojos esta situación social cuando leamos la Biblia, los evangelios, que hacia la palabra esclavo, que hacía de la palabra esclavo una de las peores injurias castigadas con el anatema. Esto para comprender la indignación que provocó Jesús en los oyentes al llamarles esclavos. ¿Cuándo lo hizo? Juan 8 del 32 al 36. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hasta ahí nosotros llegamos y damos gloria a Dios y todo, pero resulta que la historia continúa. Y le respondieron, descendiente de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libre? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. O sea, cuando esto lo está diciendo, bueno, de hecho, continúa el capítulo hablando de la conversación que seguía teniendo Jesús con los eruditos de la ley de la época, y termina el capítulo 8 a punto de un linchamiento de Jesús. Recordemos que empieza a hablar de la preexistencia de Cristo en este capítulo, al final, y les dice, oye, vemos que el que tiene un demonio acá eres tú, porque ¿cómo puedes decir de que tú eres más que Abraham? Y él dice, antes de que Abraham fuera, yo era. Y se encarga el evangelista de decir de que empezaron a tomar piedras para apedrear a Jesús y Jesús se tuvo que esconder. Así que este capítulo 8 realmente fue, si bien para nosotros es hermoso, porque oye, conoceréis la verdad y la verdad ahora libre, oye, qué mensaje más lindo, pero que a los judíos le hayan dicho, oye, eres un esclavo, le sirvían la sangre. Y es que después le haya dicho que él era antes que Abraham, bueno, y Jesús no podía esperar que no tomaran piedras, pues quizás nosotros hubiéramos hecho lo mismo. Ahí estando los zapatos de ellos, obviamente, hoy día no lo haríamos, obviamente. Ay, estas cosas de decir cosas que son mal interpretadas después. Ya, con esto terminamos lo de los esclavos paganos. Los pobres. Sabemos de una viuda pobre en Jerusalén,
cuyos medios de subsistencia se reducían a 2 leptas, o lo que es lo mismo, un cuarto de as, es decir, a unos céntimos que ni siquiera alcanzaban para el sustento diario. Las echó en el tesoro del templo. La ración diaria de pan, distribuida a los pobres, que cubría el mínimo vital, costaba 2 as. O sea, a los pobres se les daba 2 as, y esta viuda, la que dio todo lo que tenía en el tesoro del templo, echó un cuarto de as. O sea, no le alcanzaba ni siquiera para comprar pan, y aún así lo echó en el tesoro del templo. Es un poco para que tengamos la idea cuando decimos que echó todo lo que tenía. Aún todo lo que tenía no le alcanzaba. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Que el Señor nos ayude. También tenemos noticias de otra mujer que no tenía más que un puñado de harina para presentar como ofrenda, lo que provocó una observación desdeñosa en el sacerdote oficiante. Entre los pobres tenemos que distinguir entre aquellos que ganaban su sustento con el trabajo y los que vivían en parte o totalmente de las ayudas recibidas, y en este grupo encontramos a los escribas y a los limoneros. Y en el primer tramo encontramos a los jornaleros, esclavos y jornaleros. Es en la ciudad donde preponderantemente encontramos esclavos al servicio de las casas, que fue lo que leímos hace no mucho, en la corte herodiana y en la casa de los altos, de la alta nobleza de Jerusalén, en la ciudad alta. Los jornaleros eran mucho más numerosos que los esclavos, y el jornalero era aquel que fue contratado por un hombre rico de Jerusalén para que anduviese delante de su caballo como lacayo. Los jornaleros ganaban por término medio un denario, incluida la comida. No sé si se acuerda que hablábamos de que, por ejemplo, los dueños de hoteles, cuando eran las peregrinaciones, se quedaban con las pieles como parte de pago y las revendían después a 20 denarios. Entonces, por eso les traía a ellos una ganancia sustentosa, considerando que el sueldo mínimo, por decirlo de alguna forma, para un jornalero era un denario, que aún así no le alcanzaba, porque para cubrir la cuota mínima de pan diaria necesitaban 2 denarios. Y aparte tenían que sufrir la carga tributaria impuesta por Roma, impuesta por la corte herodiana e impuesta por los mismos recaudadores de impuestos, que obviamente sacaban su tajada. El pobre que vivía de la casa de paloma cogía cada día 4 tórtolas, de las cuales ofrecía diariamente 2 en sacrificio. Como el precio de una tórtola en Jerusalén era de 1/8 de denario, su ganancia diaria era 1/4 de denario, lo cual se consideraba un jornal claramente bajo. Para un jornalero era catastrófico no encontrar trabajo, como le pasó a Gilel en Jerusalén. Vamos a ver más adelante cómo fue la historia de Gilel. No sé si se acuerdan de que la semana pasada, cuando hablamos de Pablo, dijimos que vivió a los pies de Gamaliel, que Gamaliel era reconocido como uno de los más grandes escribas de la época, y él fue nieto de Gilel, del que se encuentran la mayor cantidad de escritos en el Talmud antiguo. Entonces, ya tenemos que estar interiorizados con eso. Gilel, su nieto Gamaliel, quien fue definitivamente el maestro de Pablo. Eso lo vimos la semana pasada. Ay, espérenme que me voy a acomodar. Los estratos de la población que viven de las ayudas recibidas. De los jornaleros no hay mucha información más de la que vimos. De hecho, si usted lee los escritos de Joaquín Jeremías, no hay mucho más de lo que, un par de ejemplos más, pero no mucho más de lo que leímos. Sin embargo, le dan mucha vuelta a esto, porque parece ser que esto sí era importante, y es importante a la luz de lo que es el Evangelio. Los estratos de la población que viven de las ayudas recibidas. La importancia de estos estratos de la población que viven parcial o totalmente de las ayudas recibidas es característica de Jerusalén y por ende del resto de Judá. En primer lugar, hay que mencionar a los escribas. Ellos tenían prohibido cobrar por su actividad. Los evangelios indican que la validez de esta prescripción estaba vigente en el tiempo de Jesús. Mateo 10, cuando
encomienda a sus discípulos Jesús. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Entonces, ¿de qué vivían los escribas? De los rabinos mencionados en el Talmud, más de 100 tenían un oficio y nombres de oficios. Los testimonios concretos que poseemos se refieren exclusivamente a Jerusalén e indican que ya había en aquella época doctores que ejercían un oficio. Shammai rechazó con una regla de carpintero a un pagano que quería hacerse prosélito. Y Gilel, que vivió como él hacia el comienzo de nuestra era, fue jornalero, al menos durante sus estudios. Aquí tenemos que recordar a los escribas. Recuerde que los escribas, si usted quería hacerse escriba, pues ojalá lo haya leído para hacer la cortita. Si usted quería hacerse escriba, tenía que ir a los pies de un maestro y comenzar a aprender de él. Y el escriba, cuando el maestro le decía que usted ya estaba listo, el escriba lo hacía lo nombraba como como licenciado, por decir de alguna forma, pero no con el título oficial de escriba, que se obtenía a eso de los 40 años cuando ya cumplían la edad necesaria para poder ser un escriba legal, por decirlo de alguna forma, y poder tomar decisiones y poder recibir ayudas. En toda esa época anterior de aprendizaje, de alguna forma tenían que vivir, considerando que incluso tenían que pagar para poder aprender una cuota por clase. Entonces tenía que tener, de alguna forma, tener ingresos. El apóstol Pablo también ejerció un oficio durante su actividad misionera. Le hacen Hechos 18:3, cual indica que había conservado la costumbre de que tenía de que ganarse la vida cuando era rabino de Jerusalén. Pero sobre todo, los escribas vivían de las ayudas recibidas. Si bien se constata que hay ciertos escribas que tenían oficio, la gran mayoría vivía de las ayudas recibidas. Esta es la conclusión que sugieren las condiciones en que se encontraban antes de la Segunda Guerra Mundial los peritos de la ley en Palestina y lo que confirman las fuentes respecto a la época antigua. Según Frank Delitzsch, los doctores o los discípulos de los sabios, sin que tuviesen nada fijo ni siquiera por sus enseñanzas, dependían de la libre gratitud de sus discípulos, de la inclusión en el diezmo de los pobres y en ciertos casos también de las ayudas de la caja del templo. Se decía que era meritorio ofrecer hospitalidad al escriba y hacerle partícipe de los propios bienes o administrar sus negocios en su lugar. Por otra parte, los doctores estaban libres del yugo del gobierno, es decir, de los impuestos. Entonces esto llama un poquito la atención, porque mientras el pueblo pagaba impuestos muy caros, una carga muy potente de impuestos, tenemos que los escribas, los doctores de la ley, los escribas estaban libres de impuestos. Recordemos que no todos los escribas son fariseos, pero sí todos los fariseos eran escribas. Eso quiere decir que los fariseos no pagaban impuestos, los ricos no pagaban impuestos. No sé a qué país se parece ese, oye. Por otra parte, los doctores estaban libres del yugo del gobierno, es decir, de los impuestos, y del yugo de la ocupación profana, o sea, de la preocupación por el sustento. La vigencia de estas disposiciones es confirmada por los evangelios. Respecto a la hospitalidad debida al maestro, recordemos la enseñanza de Jesús: el trabajador merece que se le alimente, lo acabamos de leer. Sentencia que Pablo, apelando a lo prescrito por Jesús en 1 Corintios 9:14, aplica al que enseña, Galatas 6:6 que está abajo. Recordemos también la exhortación hecha por Jesús a sus discípulos de aceptar hospitalidad y alimentación durante su predicación evangélica, que tiene que ver en el pasaje sinóptico de Lucas 9:4 y de 7:8, así como el hospedaje de Jesús en Betania, en la casa de las dos hermanas. Leemos en 1 Corintios a Pablo: así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Y en Gálatas: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye.
Respecto de la ayuda prestada al maestro por gente acomodada, hay que recordar a las mujeres que acompañaban a Jesús, las cuales ponían a su disposición sus propios recursos. Por otra parte, Jesús y el círculo de discípulos recibían diversas ayudas monetarias durante sus viajes. Leemos en Lucas 8 que aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de las que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Entonces, esto nos hace ver de que estas otras muchas, y estas mujeres en particular, veían a Jesús como su rabino. A pesar de que quizás no estaba ordenado como rabino legalmente, y de hecho no lo estaba, sí era considerado un rabino por estas personas y le daban de sus propios recursos para sustentarse. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales están María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor de José, y Salomé, quienes, cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían. Y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén, esto cuando ya estaba en el capítulo de la crucifixión de Jesús. Y dijo uno de sus discípulos, esto es lo que hablábamos al principio, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le debía de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Repetidas veces nos encontramos con que no siempre se procedía intachablemente al percibir ayuda. Y ojo con esto. Los fariseos, según se dice, aceptaron sobornos de la mujer de Feroras, hermano de Herodes, y el Evangelio los califica, en Lucas 16:14, amigos del dinero. Y reprocha a los escribas explotar a las viudas, que es lo que hemos visto del cansancio en los últimos dos estudios. Como ya indica el mismo texto de este pasaje, devorar las casas de las viudas, difícilmente se puede pensar que se refiera a que los escribas cobrasen las consultas de forma indebida, o sea, que cobrasen muy caro por su enseñanza, o que no hiciesen justicia a las viudas. Tampoco se puede pensar que se trate de las próboles de Gilel, que permitía eludir la prescripción de la ley sobre la condonación de las deudas en el año sabático, lo cual hubiese despojado definitivamente de sus casas a las viudas endeudadas. Recuerde que durante el año sabático se condonaban las deudas, pero al parecer, por una próbole, que no tengo claro qué significa próbole, pero por una enseñanza de Hillel que probablemente estaba en el Talmud de la época, se permitía eludir dicha prescripción de condonar deudas durante el año sabático. En tal caso, si las viudas tenían deudas, probablemente ellas esperaban el año sabático con mucho fervor, esperando que sus deudas fueran condonadas, y sin embargo, esa prescripción echaba por tierra dicha condonación. Esta tradición del anciano era cosa seria. Si la Biblia decía algo, bueno, si el Talmud lo dice, también tenía tanta o en algunos casos más validez que la misma Torá, y eso también nosotros lo leímos. Entonces también esto de la condonación, de la prohibición de condonación de deuda durante el año sabático, también llama la atención, parte de la tradición de los ancianos. Termino el párrafo. Más bien pudiera tratarse de los escribas parásitos que se aprovechaban de la hospitalidad de las personas económicamente modestas. Sabemos con certeza, por el contrario, que una parte de los escribas, aquellos, por ejemplo, que eran sacerdotes, percibían ingresos fijos. Pero estos casos de ingresos fijos no pueden inducirnos a pensar que los doctores, los escribas en su mayoría, no formasen parte de la población pobre. Aquí está la historia de Hillel cuando llegó como estudiante. Hay que recordar en primer término a Hillel, nacido en Babilonia de una pobre familia de desterrados, vino a pie a Jerusalén. Allí trabajó como jornalero por una tropda, o sea, por medio denario. Una vez, no me haga caso, hermano, no sé cómo se pronuncia eso, así que, pero convengamos que trabajaba por medio denario. Una vez pagado el guardián de la casa,
de estudios, no le quedaban más que un cuarto de denario para su sustento y el de su familia, que como vimos hace poco, un cuarto de denario era nada, un jornalero muy pobre. Se cuenta, de hecho, que un día no encontró trabajo, por lo que no pudo pagar la entrada a la casa de estudios, porque como les dije hace un rato, en la gran mayoría de las casas de estudio, para poder entrar a los pies del maestro a aprender, había que pagar la cuota de ingreso diaria. Y no pudo pagar tal día, y pese a eso, pero a pesar de ser invierno, escuchó desde afuera por la ventana, donde fue encontrado medio helado, o me imagino yo con hipotermia. Solo cuando se convirtió en maestro famoso, llegando a tener en ocasiones 80 alumnos, le fueron mejor las cosas. O sea, hasta que no fuera un escriba y no tenía cómo. Y aún así, cuando era escriba, tenía que ser un muy buen escriba para que tuviera una buena cantidad de alumnos también, pues no ganaba nada con ser un escriba condecorado si no iba a tener nadie sentado a sus pies. Seguramente Hillel tenía una buena dialéctica. Aquí vamos también a introducir un poco a los enfermos. La tradición dice que la gente de Jerusalén se enorgullecían de su pobreza, lo cual les hace mucho honor. En verdad, Jerusalén era ya en la época de Jesús un centro de mendicidad. Fíjese en lo que dice, interesantísimo esto. Ya entonces era tenido por especialmente meritorio dar limosna en la ciudad santa. Esto, acuérdense que estaba prescrito, con lo cual se fomentaba aún más esa mendicidad. No es nada extraño que en aquella época hubiera que lamentar simuladores que fingían ser sordos, hinchados, contrahechos y cojos. Me recuerda el que estaba al lado del Crown, que estaba todo el día sentado ahí hablando, se ponía un abrigo, se arrodillaba, se ponía un abrigo y empezaba a hablar como que tuviera problemas de habla, y de repente cuando no lo veía nadie, tomaba las monedas, se paraba y se iba como si nada. Bueno, esto era muy común en Jerusalén al parecer también. En Jerusalén está concentrada la mendicidad en torno a los santos lugares, es decir, al templo. Y en aquella época, por consiguiente, en torno al templo. Y no solo encontramos mendigos en el atrio de los paganos, sino también en las puertas exteriores de la explanada del templo. Aquí es donde tenemos que irnos al mapa de los primeros estudios bíblicos. Es en una de las dos puertas meridionales donde tenemos que buscar al mendigo ciego de nacimiento que leemos en Juan 9:1 al 8, cuya curación por Jesús es relatada en dicho evangelio. La escena precedente se desarrolla en el templo, muy probablemente en el atrio de los paganos, donde podía haber piedras para la construcción del templo, de las cuales se echaron mano los adversarios de Jesús para apedrearle, la que hablamos recién, cuando hablaba de que él se atrevió a decirle ahí a los eruditos de que antes de que Abraham fuera, él fue. Bueno, probablemente en el atrio de los paganos, donde había piedras de la construcción del templo, iban a pescar esas piedras para apedrear a Jesús. Ahora bien, la curación narrada a continuación de este incidente no pudo haber tenido lugar inmediatamente después, pero el autor pudo muy bien haber pensado en una relación local, pues si Jesús envía al ciego a la piscina de Siloé, y ahí le voy a dejar tarea para la casa, vea el mapa porque se va a dar cuenta que la piscina de Siloé está inmediatamente conjunta al templo. Y también recordemos al paralítico que estaba en la puerta de la Hermosa. No tengo plata ni oro, más lo que tengo te doy. Fue la puerta de la Hermosa. Vamos a hablar ahora de los samaritanos. Escucha que soy bueno para hablar. Desde que los samaritanos se separaron de la comunidad judía y construyeron su propio templo sobre el Garizim, debieron de existir fuertes tensiones entre judíos y samaritanos. Aquí presta atención nomás lo que vamos a leer. Respecto al comienzo del siglo II antes de nuestra era, tenemos el testimonio de las rencorosas palabras de Eclo 50 de 25 al 26. Hay dos naciones que aborrezco y la tercera no es pueblo. Los habitantes de Seir, los filisteos y el pueblo necio que habita en Siquén, los samaritanos. Tal vez hubo una mejora pasajera de la situación hacia el final del siglo I, antes de nuestra era. Herodes desposó a una samaritana, de donde concluye Exlater que el rey, el único, había intentado hacer desaparecer el odio entre las dos comunidades. Se podría invocar en favor de esta hipótesis el hecho de que durante el reinado de Herodes, los samaritanos parecen haber tenido acceso al atrio interior del templo de Jerusalén. O sea, hubo un tiempo previo al nacimiento de Jesús
que al parecer como que las relaciones estaban mejorando debido a que el rey judío desposó a una samaritana. Se parecía que las cosas por ahí iban mejorando, pero sin duda perdieron este derecho aproximadamente 12 años después de la muerte de Herodes, cuando el procurador Coponio, estamos hablando del 6 al 9 después de Cristo, los samaritanos, en una fiesta de la Pascua, esparcieron durante la noche huesos humanos en los pórticos del templo y en todo el santuario, lo cual fue silencio. Traté de encontrar por qué hicieron esto y no lo pillé. Lo siento, se la debo. Algún día la encontraré. El tema es que sí está registrado el hecho de que los samaritanos durante una fiesta de Pascua, una de las 3 peregrinaciones anuales, y quizás, no, es que sería hereje decir que la más importante, pero una de las 3 fiestas anuales, muy importante porque los judíos tenían que ir a Jerusalén, los samaritanos tienen el descaro de esparcir huesos en los pórticos y en el santuario del templo. Esta grave profanación del templo, que probablemente trajo consigo una interrupción de la fiesta de la Pascua, proporcionó un nuevo alimento a la vieja enemistad. A partir de este momento, que estamos hablando muy cercano ya estamos hablando de la época de Cristo, o sea, 6 al 9 después de Cristo, a partir de este momento la hostilidad se hace implacable. Eso es lo que nos muestran de forma concordante los datos del Nuevo Testamento. El desprecio con que Josefo habla de los samaritanos y la severidad con que los trata el antiguo derecho rabínico. Cuando los judíos de Galilea iban a Jerusalén, especialmente a las fiestas, tenían ciertamente la costumbre en el siglo I de nuestra era de coger el camino que atravesaba Samaria. Le dejo también tarea para la casa. Vea el mapa y se da cuenta que arriba está Galilea, abajo está Jerusalén, entre medio está Samaria. O sea, era prácticamente como que tenían que pasar por ahí. Pero siempre que estaban esta peregrinación judía y pasaba por Samaria, se producían incidentes, incluso encuentros sangrientos. En el siglo I de nuestra era nos hallamos en un periodo de tensas relaciones entre judíos y samaritanos. Cuando Jesús atraviesa Samaria, no encuentra acogida, pues daba de camino, del detestado templo de Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos a Jesús, para que pudiera quedarse, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y aquí es cuando los discípulos se querían pasar de listo. Bueno, léalo. A ver. Se niega incluso agua para beber. Cuando se encuentra Jesús con la mujer samaritana y le dice que le debe de beber, la mujer samaritana le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí que soy a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y se encarga de decir Juan, porque Judas y samaritanos no se tratan entre sí. Mire lo que dice Lucas 9, después de que pasa esa escena de que no le quisieron recibir. Dice, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, es que son muy especiales los discípulos. Yo a veces bueno, ya. Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Yo haría lo mismo. Entonces, volviéndose él, lo reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Y aquí no está hablando, imagínense a los discípulos que yo creo que seguían en shock sin entender qué tipo de mesianismo era el que venía Jesús. Porque claro, uno podría decir, bueno, está hablando aquí de judíos, no vino a condenar a judíos, sino no está hablando no solamente de hombres, está hablando de samaritanos que acaban de no querer darle un lugar de acogida a Jesús.
los discípulos no lograron entender hasta la caída del Espíritu Santo, excepto Judas. Lo cual muestra la vigencia del odio que los samaritanos tenían a los judíos. Odio que atizaba sin cesar el destruido santuario de Garizim. Los judíos, por su parte, llegaron a llamar a los samaritanos cuteos. La palabra samaritano constituía una grave injuria en boca de un judío. Estos detalles unidos a otros muestran con qué desprecio se trataban los judíos a esta población mestiza. Cuteo era un apodo con el que se designaba a los samaritanos. Los judíos lo utilizaban como un insulto, así como la propia palabra samaritano. O sea, cuteo era un insulto y samaritano pasó a ser un sinónimo de cuteo. O sea, decirle samaritano a alguien ya era como tratarlo de esclavo, expresando así el odio de los ortodoxos que no le consideraban de origen puro, que lo vimos la semana pasada. Los samaritanos concedían una gran importancia, como aún hoy en día, al hecho de descender de los patriarcas judíos. Los judíos les negaron esa pretensión, porque eran cuteos, descendientes de colonos medopersas extraños al pueblo. Esto lo aprendimos ya hace varios estudios. Tal era la concepción judía existente en el siglo I de nuestra era, la cual negaba a los samaritanos todo lazo de sangre con el judaísmo. El hecho de reconocer la ley mosaica y el observar sus prescripciones con escrupulosidad tampoco cambiaba nada su exclusión de la comunidad judía, pues eran sospechosos de culto idolátrico a causa de su veneración de Garizim como montaña sagrada. Sin embargo, esta no era la razón fundamental para excluir a los samaritanos. No era su origen, no era el culto en Garizim lo que producía este odio del pueblo judío, sino que era su origen. Con la comunidad judía de Egipto no hubo esta ruptura a pesar de la existencia del templo de Leontópolis, ya que no había de este caso análogo obstáculos. Eso quiere decir de que, aunque se diga o se enseñe de que entre judíos y samaritanos no se llevaban porque tenían lugar de adoración en un templo distinto, la comunidad judía en Egipto demostraba que no era así. El problema era el origen. Y por eso seguramente a los judíos les hervía la sangre, imágenes como la que encontramos arriba, del buen samaritano, o imágenes como la que encontramos abajo de Jesús hablando y revelándose a sí mismo como Mesías a una samaritana. Que el Señor nos ayude. Y para terminar, las mujeres. Para poder entender el tema de las mujeres hay que partir hablando de la patria potestad. La patria potestad era extraordinariamente grande respecto a las hijas menores antes de su matrimonio y estaban totalmente en poder de su padre, como si fueran esclavas. Se distinguía más exactamente la menor hasta la edad de 12 años, la joven entre la de 12 años y 12 años y medio, y ya mayor cuando ya tenía más de 12 años y medio. Hasta la edad de 12 años y medio, el padre tiene toda la patria potestad. Su hija no tiene derecho a poseer, el fruto de su trabajo y lo que encuentra pertenece a su padre. La hija que no ha alcanzado los 2 años y medio tiene también muy poco derecho, es decir, la joven, a disponer de sí misma. Su padre puede anular sus votos. La representa en todos los asuntos legales, especialmente el aceptar o rechazar una petición de matrimonio. Especialmente el aceptar o rechazar una petición de matrimonio está exclusivamente en su poder o en el de su delegado. Hasta la edad de 12 años y medio, una hija no tiene derecho a rechazar el matrimonio decidido por su padre. Puede incluso casarla con un deforme si se le da la gana. Aún más, el padre puede incluso vender a su hija como esclava, pero solo hasta la edad de 12 años. Mire, gracias. Solo la hija mayor, por encima de 12 años y medio, es autónoma. Sus esponsales no pueden ser decididos sin su consentimiento. Sin embargo, aunque la joven fuera mayor, la dote matrimonial que la prometida debía pagar en el momento de sus esponsales era cosa del padre. Esta amplísima potestad del padre podía naturalmente llevar a considerar a las hijas, en especial a las menores, principalmente como una capacidad de trabajo o una fuente de provecho. Algunos casan a su hija y se meten en gastos por ello. Otros las casan y reciben el dinero por ello.
dice una lacónica frase. Algunos casan a su hija y se meten en gasto por ello, otros la casan y reciben dinero por ello. O sea, la hija eran como un medio bursátil. A ver, la diferencia, los esponsales son como el contrato de matrimonio, como una promesa de que algún día se van a casar. Entonces los esponsales que tenían lugar a una edad extraordinariamente temprana, según nuestro modo de ver, pero no según el de Oriente, preparaban el paso de la joven del poder del padre al del esposo. Aquí no estaban casadas, había un esponsal, una especie de contrato de que se iba a casar, pero no estaba casada. La edad normal de los esponsales para las jóvenes eran entre los 12 y los 12 años y medio. Pero no constan con certeza esponsales en matrimonio, pero nos constan con certeza esponsales y matrimonios aún más precoces. O sea, a pesar de que los 2 años y medio eran comunes, podían encontrarse casos en que se casaban aún antes. Y si se casaban antes, era por pura y mera decisión del padre. Era muy corriente prometerse con un pariente, y no solo en los círculos elevados, en los que al mantener a la hija separada del mundo exterior, era difícil el conocimiento entre los jóvenes. Solo con el matrimonio ya oficializado, que extraordinariamente, comúnmente tenía lugar un año después de los esponsales, la joven pasaba definitivamente del poder del padre al de su marido. Gracias. La joven pareja iba ordinariamente a vivir con la familia del esposo, no a su propia casa, lo cual significaba que para la esposa, que la mayoría de las veces era muy joven aún, estamos hablando de una pequeña de 12 o 13 años, el pesado y frecuentemente penoso deber de introducirse en una comunidad familiar que le era extraña y que con frecuencia mostraba hacia ella sentimientos hostiles. Jurídicamente, la esposa se distinguía de una esclava, en primer lugar porque conservaba el derecho de poseer los bienes, no de disponer de ellos, de poseer bienes, pero no de disponer de ellos, que había traído de su casa como bienes extradotales. En segundo lugar, por la seguridad que pagar la mujer en caso de separación o de muerte del marido. Dice Meir, ¿cuál es la diferencia entre una esposa y una concubina? La esposa tiene, perdón, se lo tengo que cambiar, la esposa tiene un contrato matrimonial y la concubina no. O sea, esa es la única gran diferencia entre una y otra. Los deberes de la esposa consistían en primer lugar en atender a las necesidades de la casa. Debía moler, coser, lavar, cocinar, amamantar a los hijos, hacer la cama de su marido y en compensación de su sustento, elaborar la lana, hilar y tejer. Otros añadían el deber de prepararle la copa a su marido, de lavarle la cara, las manos y los pies, debido a que los judíos tenían manos crespas. La situación de sirvienta en que se encontraba la mujer, porque al final del día es eso, frente a su marido se expresa ya en estas prescripciones, pero los deberes de los derechos del esposo llegaban aún más allá. Para reivindicar lo que su mujer encontraba, así como el producto de su trabajo manual, y tenía el derecho de anular sus votos. El hombre podía reivindicar lo que su mujer encontraba, así como el producto de su trabajo manual, y tenía el derecho de anular sus votos. La mujer estaba obligada a obedecer a su marido como si fuera su dueño. De hecho, el marido era llamado Rab. Y esta obediencia era un deber religioso. Este deber de obediencia era tal que el marido podía obligar a su mujer a hacer votos, pero los votos que ponían a la mujer en una situación indigna daban a esta última derecho a exigir la separación ante el tribunal. También las relaciones entre los hijos y los padres estaban determinadas por la obediencia que la mujer debía a su marido. Los hijos estaban obligados a colocar el respeto debido al padre por encima del respeto a la madre. Pues la madre, por su parte, estaba obligada a un respeto semejante hacia el padre de sus hijos. En caso de peligro de muerte, había que salvar primero al marido. Después veremos si se salva la mujer o los niños. Hay dos hechos significativos respecto al grado de dependencia de la mujer con respecto a su marido. La poligamia estaba permitida, por lo tanto la esposa debía tolerar la existencia de concubinas
junto a ella. Y por otro lado, el derecho de divorcio estaba exclusivamente de parte del hombre. Los pocos casos en que la mujer tenía derecho a exigir la anulación jurídica del matrimonio han sido mencionados con anterioridad. Chuta, quedan. Aguánteme un poquito, va a ser un poquito más larga la clase. Situación social de las mujeres. En Oriente, que es donde está el pueblo judío, no participa la mujer en la vida pública, lo cual es también válido respecto al judaísmo del tiempo de Jesús. En todo caso, respecto a las familias fieles a la ley, cuando la mujer judía de Jerusalén salía de casa, llevaba la cara cubierta con un tocado, que comprendía 2 velos sobre su cabeza, una diadema sobre la frente con cintas colgantes hasta la barbilla y una malla de cordones y nudos. De este modo no se podían reconocer los rasgos de su cara. Las mujeres debían pasar en público inadvertidas. Es referida a la sentencia de uno de los más antiguos escribas que conocemos, Yosef ben Yohanan, de Jerusalén. No hables mucho con una mujer. Y después añadía, esto vale incluso con tu propia mujer, pero mucho más con la mujer de tu prójimo. Las reglas de la buena educación prohibían encontrarse a solas con una mujer, mirar a una mujer casada e incluso saludarla. Era un deshonor para un alumno de los escribas hablar con una mujer en la calle. Una mujer que se entretenía con todo el mundo en la calle o que hilaba en la calle podía ser repudiada sin recibir el pago estipulado en el contrato matrimonial. Se prefería que la mujer, especialmente la joven, antes de su matrimonio, no saliese. Mercados, consejos, tribunales, posesiones festivas, reuniones de grandes multitudes de hombres, en una palabra. Toda la vida pública con sus discusiones y negocios, tanto en la paz y en la guerra, estaba hecha para hombres. A las mujeres les conviene quedarse en casa y vivir retiradas. Las jóvenes deben estarse en los aposentos retirados, poniéndose como límite la puerta de comunicación. Y las mujeres casadas, la puerta del patio como límite. Dicho de Filón. ¿Cómo era la situación religiosa de la mujer? Desde el punto de vista religioso, especialmente su posición ante la Torá, la mujer tampoco era igual al hombre. Estaba sometida a todas las prohibiciones de la Torá y todo el rigor de la legislación civil y penal comprendía la pena de muerte. Los derechos religiosos de las mujeres, lo mismo que los deberes, estaban limitados. Según Josefo, las mujeres solo podían entrar en el templo al atrio de los gentiles y el de las mujeres durante los días de purificación mensual y durante un periodo de 40 días después del nacimiento de un varón y 80 días después del nacimiento de una hija, porque una hija es más impura que un hijo, no podían entrar siquiera en el atrio de los gentiles. Imagínense. No era usual que las mujeres se impusiesen las manos sobre la cabeza de las víctimas y sacudiesen las porciones de sacrificio. Cuando se menciona ocasionalmente que ha sido permitido a las mujeres imponer la mano, se añade, no es que esto fuese usual entre las mujeres, sino que era para calmarlas. En virtud de Deuteronomio 31:12, las mujeres, lo mismo que hombres y niños, podían entrar en la parte de la sinagoga utilizada para el culto, pero había unas barreras y un enrejado que separaban el lugar destinado a las mujeres. Esto lo vimos incluso en un mapa que nos regaló nuestra hermana Magdalena. Más tarde se llegó incluso a construir para ellas una tribuna con entrada particular. En el servicio litúrgico la mujer se limitaba únicamente a escuchar. Ciertamente no parece excluido que en la época antigua hayan sido llamadas mujeres a leer la Torá. Pero ya en la época tanaíta no era usual que se prestasen a hacer la lectura. La enseñanza estaba prohibida a las mujeres. En casa, la mujer no era contada en el número de personas invitadas a pronunciar la bendición después de la comida. Finalmente, hay que mencionar aún que la mujer no tenía derecho a prestar testimonio, puesto que, como se desprende de Génesis 18:15, era mentirosa. En conjunto, la situación de la mujer
y en la legislación religiosa está muy reflejada en una fórmula que se repite sin cesar. Mujeres, esclavos, paganos y niños menores. La mujer, igual que el esclavo no judío y el niño menor, tiene sobre ella a un hombre como dueño, lo cual limita también su libertad en el servicio divino. Es por ello por lo que desde el punto de vista religioso se halla en inferioridad ante el hombre. He aquí una oración que se recomienda rezar todos los días. Alabado sea Dios por no haberme hecho mujer. Y aquí termina nuestro estudio bíblico. No puede ser, me falta una. La debía haber borrado. Pero, como yo soy porfiado y ustedes no se van a aburrir de mí, la vamos a leer de acá. Y era broma, y parece que de verdad se me había pasado. Jerusalén, Joaquín Jeremías en tiempo de Jesús. Este es el libro que ya, como hoy día es la última clase, ya me tengo que pasárselo, pero insisto, no se la quiero pasar a todos. ¿Cómo se lo voy a pasar a todos si no llegaron todos hasta el final? Al final nos encontramos con la parte de las mujeres, ¿ya? Pucha, quizás sea un poquito largo, pero como es la última clase, usted me va a perdonar. Añadamos a todo esto que no faltan juicios desdeñosos acerca de la mujer. Resulta sorprendente constatar que estos superan a los juicios favorables, lo cuales en verdad tampoco faltan. Es significativo que el nacimiento de un varón sea motivo de alegría, mientras que el nacimiento de una hija se ve frecuentemente acompañado de indiferencia, incluso de tristeza. Tenemos pues la impresión de que también vamos para acá, de hecho aquí está terminando el libro, el judaísmo del tiempo de Jesús tenía en poca consideración a la mujer. Déjeme ver si puedo agrandar la letra, porque no sé si usted la ve. Ya, mala suerte. Lo cual es corriente en Oriente, donde es estimada sobre todo por su fecundidad, manteniéndola lo más posible alejada del mundo exterior y sometida a la potestad del padre o del esposo, y donde desde el punto de vista religioso no es igual al hombre. Fíjense en lo que dice, cómo termina el libro, que es muy notable, por eso quiero leerlo textual. Solo partiendo de este trasfondo de la época, podemos apreciar plenamente la postura de Jesús ante la mujer. Lucas 8, del 1 al 3, Marcos 15, 41, hablan de mujeres que siguen a Jesús. Es un acontecimiento sin parangón en la historia de la época. El Bautista había predicado, Mateo 21, 32, y bautizado también a mujeres. O sea, la revolución de incluir a la mujer dentro del culto no es inmediato de Jesús. Si bien con Jesús llega a su punto culmine, ya Juan el Bautista había predicado y bautizado a mujeres. Y Jesús cambia conscientemente la costumbre ordinaria al permitir a las mujeres que le siguiesen. Si pude obrar así, es porque exige a sus discípulos una actitud limpia ante la mujer, la actitud que vence al deseo. Todo el que mira a una mujer casada, deseándola, ya ha adulterado con ella en su corazón. Esto en contraste a lo prescrito en lo que acabamos de leer en el Talmud, que decía que un hombre no podía mirar a una mujer porque podía caer en... Oye, ¿y qué dice Jesús? Si tú la miras y aún así la deseas, ya estás adulterando. Jesús no se contenta con colocar a la mujer en un rango más elevado que aquel que había sido colocada por la costumbre. En cuanto Salvador, enviado a todos, la coloca ante Dios en igualdad con el hombre. Hay que enseñárselo a varios hermanos en la iglesia. Eso. Esto deberíamos pegarlo en la puerta de la iglesia algún día. Además, la postura de Jesús respecto al matrimonio representa una novedad sin precedente. Por favor, escuche esto. No se contenta con pronunciarse a favor de la monogamia,
prohíbe totalmente el divorcio a sus discípulos y no vacila en criticar la Torá por permitir el divorcio a causa de la dureza del corazón humano. El matrimonio es para él de tal modo indisoluble que considera como adulterio el nuevo matrimonio de los divorciados hombre-mujer, puesto que subsiste el primer matrimonio. Jesús, con esta valoración del matrimonio y con esta forma de santificarlo que no tienen precedentes, toma en serio las palabras de las Escrituras en las que declara que el matrimonio es una disposición creadora de Dios. Con esto terminamos el ciclo de estudio. Permítame leer esto. Permanezca en la verdad. Necesitamos fortalecernos unos a otros en la fe y mantener nuestra estabilidad espiritual. Sobre todo, permanecer comprometidos con la verdad. No dudemos. Judas incluye 4 aspectos de este principio. Primero dice que debemos tratar permanecer fieles edificándoos sobre vuestra santísima fe. Él nos está instando a edificarnos unos a otros a través de la palabra de Dios. La frase vuestra santísima fe hace referencia a la sana doctrina, un entendimiento correcto de la verdad como está revelada en la Escritura. Este es un llamado a la disciplina espiritual del estudio de la palabra. Segundo, mantengamos nuestra estabilidad espiritual y equilibrio orando en el Espíritu Santo. La vida fiel se mantiene firme a través de medios de disciplina espiritual, de estudio y oración. Tercero, Judas dijo, conservaos en el amor de Dios. Esa es una forma de recordarnos de ser obedientes. Judas 21 está simplemente haciendo eco en las palabras de Jesús en Juan. Es un llamado a la obediencia. Finalmente, Judas dice que busquemos con esperanza la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Eso habla de una expectativa ansiosa a la segunda venida de Cristo. Todas esas son formas de recordarnos que pongamos nuestras mentes en cosas celestiales y no en las cosas del mundo. Esta es la única manera de sobrevivir en un tiempo de apostasía. Finalmente, solo importa lo que es eterno, y eso significa que la verdad es infinitamente más importante que cualquiera de las cosas meramente terrenales que tienden a captar nuestra atención y energía. Hermanos, mis más sinceras felicitaciones a todos los que se mantuvieron de principio a fin, porque hoy en día, más que saber un poquito más que antes, nos vamos con un desafío de que aún queda mucho por aprender. Que el Señor les bendiga. Voy a sacarle un pantallazo a esta pantalla porque voy a enviarle las 3 últimas diapositivas y el libro de Joaquín Jeremías, pero se los voy a enviar por interno. No creo justo que se los tenga que enviar a todos. Lo siento si en esto no comparten conmigo, pero creo que sería muy injusto. Porque sí, por el premio se esfuerza. Así que eso, hermano, espero le haya servido estos estudios bíblicos, más que todo para darle una relectura a los evangelios, una relectura al Antiguo Testamento, una relectura a Pablo. Me fascina Pablo y espero que la concepción que tengamos de él después de lo que hablamos la semana pasada sea diferente. Sea diferente. Así que eso, que el Señor le bendiga a mi pastor, mi toro. Gracias, Esteban, por todo. De nada. Han sido unos estudios magníficos, donde hemos aprendido a conocer tantas cosas de la antigüedad, de la época de Jesús. Qué bueno que le haya servido. Eso es lo importante, que nos sirva para la lectura. Por supuesto, nos aclara mucho más. Bueno, junto con agradecer al Señor que hayamos podido participar de estos estudios y a Esteban que haya tenido la voluntad de enseñarnos, vamos a separarnos por un tiempo. Calculo yo que por ahí por marzo nos vamos a volver a juntar, porque enero y febrero son vacaciones. Pero por ahí por marzo vamos a tratar de hacer una nueva actividad de capacitación en la iglesia, porque lo que estamos buscando no es saber más,
Estamos buscando que cuando veamos la Escritura podamos entenderla con mayor claridad. Vamos a orar al Señor y el Señor nos guarde a todos nosotros. Padre nuestro que está en los cielos, gracias te damos, Dios, por tu amor, por tu misericordia, por tus bondades, por esta oportunidad preciosa que nos permitiste, Señor, de estudiar tu palabra, de estudiar cómo eran los ambientes, cómo eran las personas, cuáles eran las costumbres, los tiempos de la Escritura, los mapas, Señor, las culturas antiguas que rodearon la formación de la Biblia. Todo eso son herramientas, Señor, que nos van a permitir entender más fácilmente tu palabra. Gracias por eso, Señor. Bendice la vida de Esteban. Guárdale, dale inteligencia y sabiduría para que siga compartiendo con nosotros los conocimientos que tú le has dado. Bendice a toda la iglesia, Señor. Sobre todo a los hermanos y hermanas que pudieron terminar este curso. Gracias a Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi hermano, que el Señor les bendiga mucho, mucho, mucho. Y para servirle, hermana Mónica, que yo sé que no la vemos porque está acostadita, le debo los videos. Prometo ir bajándolos de a poquito, pero vamos a hacer esos tours por el templo y todas esas cositas. Se lo prometo. No sé cuándo, pero lo vamos a hacer. Gracias, Esteban. Que el Señor te bendiga. Amén. Sí. Ya. Cuídense. Nos vemos. Chao, chao. Chao, Adiós. gracias. Gracias. Chao, Besos. Chao.